Nego, embajador nuestro acá en la República Argentina, representando a nuestra patria, el Paraguay, acompañado por el doctor Maldonado, señor ministro consejero de la embajada, doctor Pereira, así más cariñosamente, como coterráneos. Compatriotas y amigos argentinos, están acompañándonos en un día de júbilo especial, un día maravilloso para todos los paraguayos. Porque esa melodía que estamos escuchando nos recuerda a ese hombre que Dios le legara tantas cosas maravillosas en su mente, el creador de la guarania, el maestro, el grande, José Asunción Flores. No puedo dejar de señalar la presencia de un hombre que, aparte de su profesión de gran médico, gran persona, porque creo yo que el doctor don Federico Carlos Avente, nuestro presidente honorario de Guaraní, acompañado por su familia, la señora Eva, el doctor Victorino Avente Samaniego, todos grandes paraguayos que estuvieron al servicio de la colonia en una forma que vale la pena mencionarlo. Creo que el doctor Carlos Avente a todos nos puso el cuchillo en el estómago o en cualquier parte. Señoras y señores, compatriotas todos, hoy es un día de júbilo y mi palabra, aparte de darles la bienvenida a los compatriotas y a los hermanos argentinos que vienen a compartir con nosotros este día maravilloso, porque compatriotas y amigos todos del Paraguay, hoy, 27 de agosto, por decreto del gobierno de nuestro país, se erige para toda la vida el Día Nacional de la Guarania, fecha en que yo pediría un aplauso más fuerte, como un homenaje a este maestro glorioso. Que Dios le tenga la gloria a este grande hombre que se llamó en vida José Asunción Flores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ustedes deben perdonarme que a veces se me va hasta el hilo de poder. Yo venía preparado para un gran discurso, pero qué importancia tienen los discursos cuando estamos todos unidos en un decreto que yo quiero leerle a todos ustedes estas tres notas, porque es necesario que todo el pueblo se entere. He conseguido un anteojo porque las letras son chiquitas, parece la máquina allá de nuestro país. En primer término quiero señalar que el medio por el cual hemos llegado al gobierno paraguayo, presentándole todas las documentaciones y apoyados por todas las instituciones paraguayas que radica aquí en Buenos Aires, como la Casa Paraguaya, el Deportivo Paraguayo, el Centro Pilarense, en fin, todas las instituciones. Y el embajador nuestro acá, el doctor Guido Florentín Bogado, hizo posible este decreto. Lamentó de
creo que él no podía estar presente en esta fiesta que hoy estamos realizando aquí en pleno centro de Buenos Aires. Pero yo les voy a leer las notas dirigidas en breve, porque hay muchos números para recordar las flores todas las noches, todas las noches. Inclusive cuando vayamos a dormir va a estar en la mente de todos. Señoras y señores, así dice la carta de nuestro señor embajador que en este momento está en Asunción. Señores miembros de la Comisión Directiva Guaraní A, Buenos Aires, tengo el sumo agrado de dirigirme al señor presidente y miembro de la Comisión Directiva de Guaraní A para poner a vuestro conocimiento que en el día de la fecha el excelentísimo señor presidente de la República del Paraguay, ingeniero don Juan Carlos Basmosi, ha suscrito el decreto correspondiente asignando el 27 de agosto como Día Nacional de la Guarania. En mi carácter de embajador del Paraguay me hago presente espiritualmente, ya que por motivos de servicio tengo que estar ausente en este gran acto que la comunidad paraguaya en Buenos Aires realiza en homenaje del creador de la auténtica expresión musical del Paraguay, el profesor don José Asunción Flores. En su día onomástico, rogándole acepten mis excusas y me brinden la generosidad de vuestra comprensión. En nombre de mi gobierno y haciéndome eco del auténtico sentir nacionalista del mismo, hago llegar mis más exclusivas felicitaciones a quienes gestaron y forjaron tan extraordinaria como justa iniciativa. Al desearles éxito en el festival que han organizado, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi mejor consideración y estima personal. Dido Florentín Bogado, embajador. Bueno, esta nota es la de nuestro ministro consejero. ¿Dónde está mi hijo Serrano? Él nos entregó el decreto con una nota que dice así: señores miembros de la Comisión Directiva de la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní A, Buenos Aires, distinguidos señores, tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el objeto de hacerles llegar una copia del decreto número 5360 de fecha 25 de agosto del año en curso, por el cual el Gobierno de la República del Paraguay declara el día 27 de agosto fecha del natalicio de don José Asunción Flores como Día Nacional de la Guarania. Asimismo, cumplo en transmitirle la nota del embajador Dido Florentín Bogado de fecha 26 de los corrientes, que le es dirigida en ocasión de tan grato acontecimiento. Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad para renovar a los señores miembros de la Asociación Cultural Paraguaya Guaraní A la seguridad de mi más distinguida consideración y estima. Doctor Ramón Díaz Pérez. Les voy a dar lectura al decreto del gobierno paraguayo, por el cual se declara Día Nacional de la Guarania el 27 de agosto, fecha de nacimiento de su creador, José Asunción Flores. Asunción, 25 de agosto de 1994. Vista la solicitud elevada al Ministerio de Educación y Culto por numerosas entidades culturales y sociales, especialmente la Asociación Cultural Paraguaya Guarania, con sede en Buenos Aires, planteando que el 27 de agosto de cada año sea declarado Día Nacional de la Guarania, considerando con la fecha de nacimiento de su creador, el maestro José Asunción Flores. Considerando las virtudes humanas de uno de los más grandes genios de la música paraguaya y al parecer favorable de la Subsecretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Educación y Culto, el presidente de la República del Paraguay decreta, artículo primero, establece ser Día Nacional de la Guarania el 27 de agosto, fecha en que ha nacido don José Asunción Flores. Comuníquese, publíquese y dése al registro nacional. Firmado Juan Carlos Basmosi, Nicanor Duarte, es copia fiel del original. Adriano Ramírez Fernández, director de Decretos y Leyes,
Presidencia de la República. Un aplauso. Creo que huelga no decir más nada. Yo me pasaría toda la noche a hablar de José Asunción Flores, cómo nació una canción, porque tengo el privilegio de ser un paraguayo que compartió muchas noches, muchas bohemias, como decía. Casi más de 50 años, así que lo conozco bien, ¿verdad, doctor? Señoras y señores, no les robo mal tiempo porque tenemos muchos números que espero sean del agrado de ustedes y que lleven un recuerdo grato de esta noche maravillosa que vivimos todos los paraguayos. Felicidades a todos. La guarania es de América, la guarania es de todo, y para rendirle este homenaje vamos a escuchar el himno nacional argentino. Lo ponemos aquí. Seguidamente escucharemos el himno nacional paraguayo.
Gracias, José Asunción Flores. Gracias por reunirnos en esta noche. Gracias porque esto ha sido todo un éxito gracias a ustedes. El aplauso fuerte, fuerte, para todos ustedes. ¡Y viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva Argentina! ¡Viva! ¡Viva Latinoamérica! ¡Viva! Hubiéramos deseado que, por primera vez, después de tanto tiempo, el Congreso Nacional de la República del Paraguay decretara Día Nacional de la Guarania, en homenaje a su creador, el maestro José Asunción Flores. Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo. Qué lindo. Vamos a seguir soñando. Al señor presidente de la República del Paraguay, el ingeniero Juan Carlos Guasmosi, gracias por este decreto. Muchas gracias. Otro paso más para que el Congreso Nacional de la República del Paraguay ratifique que el 27 de agosto sea el Día Nacional de la Guarania. Y vamos a seguir en este sendero, gracias a ustedes, con el apoyo del pueblo paraguayo migrante aquí en Buenos Aires. Por lo tanto, quisiéramos darle gracias, ¿saben a quién? A don Oscar Mendoza. Don Oscar Mendoza está aquí presente con nosotros, junto con José Asunción Flores. Está en el alma de la Guarania. Y desde este instante, solo hay tres voces dignas de romper el silencio, y son la poesía, la música y el amor. El amor que José Asunción Flores tuvo por su pueblo. Y a través de la guarania lo expresó. Supo captar, supo extraer la fibra más íntima del guaraní y lo tradujo en melodía. La poesía pasa a ser en este momento la palabra. Volverás una tarde silenciosa, recorriendo el camino del recuerdo, musitando guaranias taciturnas que impregnaron tu tierra de canciones. Volverás con tu paso acompasado, derrochando ternuras infantiles, y un cortejo de perros vagabundos corearán con sus colas tu amistad. Volverás por tu tierra colorada, una tarde de enero calurosa, cobijado a la sombra generosa de una extraña y brillante mariposa. Volverás, silencioso, interesado por el mal que padecen tus hermanos, la orfandad de tus indios aborigen y la paz inmolada de los hombres. Volverás, ya lo sé, con tu ropaje de mancebo ancestral y paraguayo, reclamando justicia reprimida al que sufre pensando en el camino.